Bienvenidos a este programa tan especial, donde nos sumergimos en las raíces de la encantadora localidad de Paterna de Ribera. Exploramos sus tradiciones, sus paisajes y sobre todo la calidez de su gente. Prepárense para dejarse llevar por la magia de Paterna de Ribera, donde cada calle cuenta una historia y en cada rincón resuena con la esencia única de la petenera. Acompañadnos en este fascinante recorrido, donde se entrelazan en un abrazo eterno la autenticidad y el encanto que definen a este hermoso rincón. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de verte. Bueno, yo también, de verte a ti y ya muy prontito. Y ya prontito viene. Al bebé que viene en camino. Sí. Queremos saber un poquito de la historia de Paterna, de los orígenes, Sara, así que si te parece, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es la historia y los orígenes que tiene este pueblo? Bueno, pues Paterna tiene actualmente unos 5.500 habitantes, más o menos, pero sí que es cierto que tenemos una historia bastante amplia. Una historia que está ligada, por un lado, al agua, al agua que tiene propiedades medicinales, aguas sulfurosas, y también a la importancia que tiene actualmente y que ha tenido durante toda la época contemporánea el flamenco. Se puede decir que desde época neolítica pues había algunos asentamientos aquí en la zona de Paterna, aunque se deberían hacer todavía algunas investigaciones arqueológicas para poder tener datos un poco más fiables al respecto. Todo esto siempre ligado al agua. ¿Por qué? Pues en los entornos de Paterna hay una serie de fuentes medicinales que hoy día no todas se encuentran en el término municipal, por ejemplo en la zona del Visillo en Medina, en Peñarpada en Alcalá, bueno, Peñarpá, como lo conocemos aquí en Paterna, y ya dentro de nuestro término pues encontraríamos algunos lugares como por ejemplo la Fuentecita, que tiene agua sulfurosa con esas propiedades medicinales, o aguas de manantiales de agua dulce, como por ejemplo la Fuente de la Negra. Todo esto hizo que, como digo, que desde muy pronto hubiera población aquí en el término de Paterna. Uno de los pueblos que más podríamos destacar sería el pueblo romano. Ya sabemos la vinculación de este pueblo con el agua, ¿no? Siempre la han utilizado mucho pues, para los baños, para la higiene, para la socialización también. Y Paterna en ese momento era un núcleo pequeñito, pero en un cruce de caminos, muy cerca de Acido Caesarina, que es Medina. Vamos a pensar también en Bailo Claudia o incluso en Itálica, en Sevilla, porque ya sabemos que los romanos tenían muy buena comunicación entre los distintos núcleos poblacionales. Sabemos también la importancia que tuvo el Imperio Romano aquí en Paterna porque se encontró un mosaico en los años 80. Es un mosaico que se encontró en una finca cercana que se llama el Chorraero Alto y aquí digamos que se encontraron una serie un mosaico que era en blanco y negro representando a un tritón. Este mosaico se encuentra ahora mismo en el Museo de Cádiz y la propia iconografía que tiene ya nos hace un poco denotar la relación que tiene con el agua, ¿no? Después del Imperio Romano también hubo aquí ocupación visigoda, hubo también musulmana, otro pueblo muy vinculado también con el agua, hasta que ya en el siglo XVI pues tenemos que resaltar la importancia de la familia Ribera. De hecho, el fundador de Paterna fue Francisco Enríquez de Ribera, que en el año 1503 pues, instituye el pueblo como un concejo-ayuntamiento. ¿De ahí le viene el nombre? De ahí le viene el nombre de Ribera, que además tenemos que tener en cuenta que el apellido Ribera se escribe con B. Por lo tanto, es bastante común que también podamos encontrar en algún escrito Paterna de Ribera, escrito con B y no con V, sobre todo por las confusiones, porque a lo largo del tiempo se van cambiando la B por la V, y finalmente pues hemos terminado con Ribera con V, pero el origen viene de ese apellido. También a Francisco Enríquez de Ribera le debemos nuestra iglesia, de la que hablaremos un poco ahora, y tenemos que ya que saltar al siglo XIX
cuando Paterna se independiza de Alcalá. Este es un momento también bastante importante por la presencia de esas aguas, porque había aquí dos balnearios en los que confluía muchísima gente, venía mucha gente a disfrutar de las aguas, de las propiedades medicinales, y digamos que la cultura de Paterna se vio aumentada, sobre todo en cuanto al flamenco, porque venía mucha gente procedente del Marco de Jerez, que traían cantos distintos que se mezclaron con los romances que ya había en Paterna y que hicieron que esta zona pues se hiciese cada vez más fuerte con respecto al cante flamenco. Cante flamenco, que por cierto nos han dicho que es la cuna de la petenera Paterna de Efectivamente. Ribera. Sí, también del siglo XIX, no se sabe muy bien la fecha exacta, porque la figura de Dolores la petenera está envuelta en un halo todavía un poquito de misterio. Tenemos que continuar investigando a ver si podemos conseguir saber algo más sobre su vida. Pero a partir de esta figura de Dolores la petenera y de otros muchos cantadores que han ido haciendo grande este palo flamenco, pues hoy día es uno de los baluartes culturales que tenemos en el pueblo. Estaría en primer lugar, por supuesto, Dolores la petenera, pero también podríamos destacar al perro de Paterna, al niño de la cava, o bueno, a Rufino, que también creo que vais a tener ocasión de hablar con él. Y bueno, ya de época contemporánea, pues resaltar esa importancia que está teniendo la cultura del flamenco aquí en Paterna. De hecho, hace poco han inaugurado el Paseo del Flamenco, así que es un lugar que nos invita a visitar el pueblo. ¿Por qué tenemos que venir a Paterna de Ribera, Zara? Pues tenéis que venir por el flamenco, si os gusta, porque todavía es posible, ir por ejemplo a algún bar y que te encuentres en ese momento gente que está cantando, de una manera muy, muy natural. Tenéis que venir también por la gastronomía, que es muy conocida. Nos han hablado por ahí de que hay muy buena gastronomía. Eso Vamos a intentar luego a ver si podemos probar algo. Sí, la verdad es que se come bastante bien y bueno, para una familia me parece que es un buen plan venir un día a visitar Paterna. Pues nos vamos de visita por Paterna, ¿te parece? Muy bien. Venga, acompáñame. Dicen que en Paterna de Ribera es donde está la cuna de la petenera y nosotros nos hemos venido hasta la Peña Flamenca para hablar de dos de sus referentes, Antonio y Rufino. Vamos a verlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, disfrutando hoy del día. Rufino de Paterna. Mira qué nombre más artístico tiene usted. Sí, señor, Rufino de Paterna. Además, Rufino de Paterna, una persona de aquí, de Paterna, nacida aquí, y dicen que estamos en la cuna de la petenera y que usted es un referente en ese palo del flamenco. Hombre, claro, sí, tengo el primer premio nacional de cante por petenera. Rufino, ¿cómo decide uno dedicarse al mundo del flamenco? Eso viene nacido en la persona desde niño. Desde niño estoy en el cante flamenco, yendo a la radio, a los concursos, y para darme a conocer desde niño. Eso es que viene nacido
eso viene nacido en la persona, el cante flamenco. Es que muchos dicen heredado, eso es que viene nacido. ¿A qué edad empezó usted en su carrera profesional? Pues como ya digo, de niño le cantaba a los chiquillos en la escuela, a los niños, mis compañeros, me sacaban los maestros, me sacaba a cantarle a los niños, yo le daba recitas de cante flamenco y muchos me preguntaban, ¿tú cómo sabes tanto de cante flamenco tan joven? Y yo es que cuando venía aquí a la feria, los caballitos, los columpios, y venía ese equipo de música que traía y ponía los altavoces, yo en vez de desmontarme los cacharritos, me dedicaba a escuchar cante flamenco y con una libreta apuntaba para aprender el cante. ¿Cuántos años tiene usted? Porque yo creo que la gente todavía no lo sabe. Yo no me voy a quitar ni me voy a poner, cumplí el otro día 85 años. Y con 85 años sigue usted subiendo hacia un tablao flamenco, sigue usted cantando. Pues aquí estamos todavía estamos haciendo gala y saliendo y en fin, y cantando. Tiene usted una larga trayectoria a lo largo del camino de la vida, ¿verdad? Del camino del flamenco. Sí, sí, ¿Y a usted le gustaría contarnos por todos los sitios o por alguno de los sitios por los que ha pasado usted? Pues yo he repasado, pues, ha estado de ahí de toda la costa de Málaga, todos estos pueblos los he repasado yo cantando y por muchos puntos de España, por toda la provincia de Cádiz, por toda Andalucía, desde niño actuando. ¿Y cómo es vivir uno y vivir la vida que uno quiere y que a uno le gusta? Porque a usted le gusta el flamenco. A mí me ha gustado el flamenco y bastante. Y por suerte ha podido vivir también del flamenco. También. Hombre, una ayuda con el flamenco, cuando ya yo me di a conocer en el mundo del flamenco, monté el bar con mi mujer y que eso fue un éxito y venían los cantadores de afuera a mi casa, hacíamos reuniones, bueno, venían a escucharme. Venga Rufino, pone 4 o 5 conejitos y nos tirábamos allí todas las noches. Hombre, yo ganaba mi dinerito y ha criado mi familia muy bien con el cante, el baile y ha pasado mucho, pero ha criado a mis hijos muy bien. Y dentro de esa trayectoria, Rufino, ha recibido usted una cantidad y una infinidad de premios. ¿Cuál es el que más ilusión le ha hecho? En verdad a mí el que me dio, no sé qué escoger, tengo el primer premio nacional de cante por petenera en mi pueblo, pero tengo también un premio de saeta que gané por Martinete en el Gran Teatro Falla en Cádiz, que fue la que me abrió puerta y camino para salir adelante, porque yo aquel día formé un escándalo, era un domingo de Ramos, y formé un escándalo cantando, y muy jovencito, salí yo en el escenario con mi trajecito muy bien puesto, y total, el público le dio por mí y me dieron el primer premio, pero no obstante que se enteró el gran poeta, el escritor Ascense, que llevaba la casa de discos RCA en Madrid, se enteró y entonces vino a Paterna por mí y me escuchó y me dijo, ¿quieres grabar un disco? Digo, no voy a querer, y por eso digo que ahí le debo mucho al Gran Teatro Falla, a la gente de Cádiz, que me levantaron, y aquella tarde cuando vine a mi pueblo, pues me esperaron en el correo, estaba todo el pueblo allí tocándome, aplaudiéndome, tocándome las palmas, y ya seguía adelante con el cante, como ha dicho, con el baile, el cante, y ha ido para adelante, ha llevado bien la familia. Mire, y tiene usted en su chaqueta, en la solapa, un pin también muy importante, que es justo este pin que tenemos aquí. ¿Qué significa ese pin? Hombre, ese pin porque me dieron este año la bandera de Andalucía y me pusieron el pin con la bandera de Andalucía. Eso para mí fue un gran honor, un gran premio y estoy muy contento porque, hombre, en mi carrera total, que me la han dado un gran reconocimiento. Un gran reconocimiento que es importante en la vida mía del cante. Y además le llega usted en el mejor momento, a una edad preciosa para poder disfrutar de esta trayectoria y de esta gran carrera. Y por ahí, Rufino, nos han dicho que aquí en Paterna hay unos duendes del flamenco, que en Paterna hay magia. ¿Usted cree que eso es así? Sí que es así. Desde siempre aquí, mi padre, los antiguos, porque yo me gustaba sentarme con los viejos en los bancos,
y como yo cantaba me contaban cosas, y aquí había antes un cantao que le decían Piquito Dulce, que era arriero, que llevaba el carbón, el picón a San Fernando, Chiclana, Puerto Real, iba con las bestias, llevaba el carbón, y una noche fue a un teatro y lo hicieron cantar, porque ya lo conocían, y entonces lo que formó el alboroto. Lo que es que en aquellos tiempos esos hombres no había a dónde grabar, no existía todavía las grabaciones, o sea, que me vengo a referir que Paterna ha sido un pueblo de toda la vida de tener buenos cantadores, buenos artistas. Y pues nos habla también del perro de Paterna, ¿verdad? Que Hombre, es un referente. El perro de Paterna es una gran figura, le ha dado toda la vuelta a España con Juanito Valderrama, y compañero mío, digo compañero, éramos el Niño de la Cava, el perro de Paterna y Rufino de Paterna, un servidor. Montamos la misa flamenca y hemos recorrido toda Andalucía, eso ha sido una joya en todos los pueblos. Pues para mí, Rufino, es un honor poderle entrevistar, está aquí hoy con usted, y si le parece vamos a disfrutar del arte que tiene usted y nos vamos a ir con una zambra. ¿Nos la canta usted? Muy bien, ahora mismo. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Que tu cara y la mía
seguimos disfrutando de esta visita por Paterna de Ribera y vamos a conocer ahora la figura de Julio Mariscal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy contenta de que nos reciba y que nos cuente un poquito de la historia de una persona muy importante para Paterna. Eso es. Bueno, pues nos sentamos. Perfecto. Venga, vamos a sentarnos. Muchas gracias. Juan Sánchez, presidente de la Asociación Cultural Impresiones, y nos ha recibido en un edificio precioso. ¿Dónde nos encontramos? Pues mira, nos encontramos ahora en el Museo Etnográfico de Paterna de Ribera, que es donde también nosotros tenemos la sede de la Asociación Cultural Impresiones, y además pues tenemos el gusto de estar donde el poeta Julio Mariscal tenía su casa y su escuela durante su estancia aquí en Paterna. ¿Quién ha sido Julio Mariscal para las personas de Paterna de Ribera? Pues Julio Mariscal fue una persona muy importante porque, aparte de ser un poeta reconocido dentro de la generación del 50 a nivel nacional, él fue maestro durante aquella época en Paterna y también pues, fue hermano mayor de la Soledad. Estuvo muy relacionado con el flamenco porque, por ejemplo, pues, inculcó a los jóvenes de aquella época la importancia de la figura de la petenera. Vivió muchos años aquí en Paterna, habéis tenido la suerte de poder investigar y estudiar la historia de Julio. ¿Y qué habéis descubierto? Pues mira, para empezar, a mí siempre me ha pasado una cosa, que quería que hubiera escritores en Paterna y siempre me decían que de eso no había, y entonces pues me di cuenta que esa persona a la que los mayores llamaban Don Julio, pues realmente era uno de los representantes de la generación del 50, que está considerado uno de los mejores poetas amorosos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces pues hemos descubierto que había ahí una riqueza cultural que no sospechábamos, vamos, ni en broma. ¿Y para ti qué es estar trabajando aquí? Porque claro, esta era la casa de él, entonces ¿qué significa para ti? Pues es que además de eso, esa es una de las cosas además que nos damos cuenta conforme vamos investigando, ¿no? Que era su casa, y bueno, pues para mí es un orgullo, y para mí y para todo el que viene muchas veces buscando información sobre Julio Mariscal, pues algo que es muy bonito. Bueno, yo estoy muy agradecida de que nos hayáis abierto las puertas y también de disfrutar de todo el trabajo que habéis hecho y de mantener la historia viva, ¿no?, de Julio Mariscal, para que sigamos conociéndolo y para que sigamos investigando un poquito más sobre él. Aquí en la mesa tenemos infinidad, ¿no?, de trabajo que habéis hecho desde Impresiones. ¿En qué habéis estado trabajando aquí? Pues mira, por ejemplo, nuestro principal cometido, nuestra actividad principal siempre fue la publicación de una revista multicultural, en la que nuestra idea se llama Impresiones porque nuestra idea era que hubiera de todo, ¿no?, y que hubiera tanto cosas de Paterna como cultura de Paterna, como cultura de fuera, que hubiera música, poesía, que hubiera entrevistas. Hay una sección muy bonita en la que entrevistamos a mucha gente del pueblo. Y bueno, y a partir de la revista 12 es cuando empezamos a centrarnos, ¿no?, en la figura un poco de Julio Mariscal, aunque seguimos trabajando otras cosas. Tenemos también un documental que habéis elaborado. ¿Qué podemos ver en este documental? Pues ese documental es la figura de Julio Mariscal. Lo único es que nosotros, porque hay muchos estudiosos y críticos como Pedro Sevilla, poeta de Arco, como Blanca Flores, ¿no?, escritora de Cádiz y que es la coordinadora de la Asociación Amigos de Quiñones, ¿no?, de Fernando Quiñones, y ellos habían abordado su figura desde un punto de vista muy literario, ¿no?, por la crítica literaria a la que ellos se dedican. Pero a nosotros nos interesaba también lo patrimonial. Entonces, dentro del documental, por ejemplo, se pueden
se puede escuchar, digamos, en voz de sus alumnos, de los alumnos que él tuvo en Paterna, pues cómo era Julio Mariscal como persona. Cuando hemos ido a proyectar el documental a Sevilla o a Jerez, por ejemplo, pues allí lo que a los estudiosos de la obra de Julio Mariscal, lo que más les llama la atención precisamente es el testimonio de sus alumnos, porque es algo que no se conoce sobre él. Claro, es inédito y además de primera mano conocen la historia perfectamente porque han tenido la suerte y la oportunidad de poder tratarlo. Claro, porque los alumnos, por ejemplo, ellos cuentan como técnicas que él utilizaba en la clase, por ejemplo, para que reconocieran las palabras que se escriben con H, cómo era él como persona, cómo cogía a los alumnos y les ponía disco flamenco, porque aparte de enseñar lengua, matemática y todo lo que enseñaba, pues también les enseñaba a valorar el flamenco, ¿no? Que esa es una de las facetas que más nos interesa a nosotros. Toda una apuesta por la cultura que no habéis dejado solo aquí y que habéis llevado también al pueblo porque habéis empezado la primera ruta literaria. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar en eso? Pues mira, eso yo tengo mucho contacto con Aurelio Sánchez Mariscal, con Pedro Sevilla y con todos los... Aurelio es el sobrino de Julio Mariscal y es el depositario de su obra, es decir, es quien se encarga un poco de todo lo que tiene que ver con los derechos de su obra. Entonces Aurelio, ya en 2017, que fue cuando hicimos el documental, nos pasó una serie de fotografías de los años 60-70, de los años 50-60, de Julio Mariscal en Paterna. Y en esa fotografía, pues la verdad que, vamos, que aparece mucha gente del pueblo, pues cuando vienen y se ven en la fotografía, pues es verdad que es algo que los emociona muchísimo, ¿no? Claro, te iba a preguntar ahora, digo, las impresiones, ¿no?, del pueblo, ¿cuál ha sido con esa ruta? Claro, pues eso, con la ruta, y entonces lo que te iba a decir, que con la ruta, nosotros nos pareció que era oportuno que textos que él dedicó a Paterna y que no están publicados, pues lucieran en las calles de nuestro pueblo, para que pudiéramos leer de primera mano qué pensaba él o cómo él describía a Paterna en sus textos. ¿Y lo podremos ver? Sí, claro, lo podremos ver. Además, el año pasado hicimos la inauguración, que es verdad que tenemos que decir que la corporación municipal pues, fue la que ejecutó, digamos, la idea que teníamos nosotros, que lógicamente nosotros proponemos, pero no tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, pues fue ahí una colaboración. Y entonces, pues hay ahora mismo 6 puntos donde podemos leer textos de Julio Mariscal sobre Paterna. Juan, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la cultura de Paterna, del flamenco y de la figura de Julio Mariscal. Y nosotros nos vamos a ir a seguir disfrutando por Paterna de Ribera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay mucho por descubrir aquí, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Tenemos de todo. Esta iglesia data también del mismo momento de la fundación del pueblo y parece ser que fue una iniciativa igualmente de Francisco Enríquez de Rivera. Está dedicada precisamente a Nuestra Señora de la Iniesta por la devoción que sentía este personaje por ella, porque él estaba enfermo, contrajo la lepra y bueno, hubo un momento en el que prácticamente se veía ya al borde de la muerte. Y en Sevilla, en una iglesia, él se encomendó a Nuestra Señora de la Iniesta y prácticamente fue a morir dentro de la iglesia.
Sin embargo, se salvó y él atribuyó ese milagro a la Virgen y por eso se dedicó a hacer una serie de parroquias, iglesias y lugares de culto dedicados específicamente a Nuestra Señora de la Iniesta dentro de su señorío, de los pueblos, de los lugares en los que él era el señorito, el mandatario. ¿Qué curiosidades podemos ver en esta iglesia, Zara? Bueno, pues en esta iglesia podemos encontrarnos algunas imágenes antiguas, por ejemplo, unos profetas que son del siglo XVII. Sin embargo, gran parte de las imágenes son contemporáneas porque esta iglesia sufrió un incendio durante la Guerra Civil que destruyó gran parte de las imágenes. Aquí tenemos también, por ejemplo, a los santos patrones, que serían la Virgen de la Soledad, por petición popular, y también a San Sebastián. San Sebastián es un santo muy vinculado también con las epidemias, pues normalmente en el siglo XVII, XVIII, cuando había algún tipo de epidemia de peste o de otra enfermedad, pues se sacaba a San Sebastián en procesión para pedirle que se salvara la población de esta enfermedad. Otra curiosidad que podemos saber de la iglesia es que le cayó un rayo en 1987 y destruyó parte de la torre. Y posteriormente pues se arregló y se tienen además unas imágenes antiguas muy curiosas de cómo gente del pueblo está montada en lo alto de la torre para intentar arreglarlo, pero prácticamente sin andamios y sin seguridad ninguna, como parte de cómo se trabajaba o cómo se hacían las cosas en el momento, que no se veía tanto el peligro, ¿no? Además, la iglesia también podemos vincularla con el flamenco, porque hace aproximadamente unos 50 años se hizo una primera misa flamenca por iniciativa de los 3 grandes cantadores del pueblo, que son el Perro de Paterna, el Niño de la Cava y Rufino. Tuvo un gran éxito en el pueblo, incluso se extrapoló a Cádiz, donde se hizo en otra iglesia, y tuvo también muchísimo éxito saliendo en la prensa con una crítica realmente bastante buena. Esa iniciativa se perdió durante un tiempo, pero hoy día ha vuelto y quiero recordar que era el 20 de enero, el día del patrón de San Sebastián, cuando se hace de nuevo la misa flamenca en honor a esas primeras que se hicieron hace ya unos 50 años más o menos.